Empezamos. Bueno, prácticamente el día de hoy el evento está planteado de la siguiente manera. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es la logística internacional. Este es un webinar sobre logística internacional. Vamos a detallar todo lo que es un proceso de importación desde sus inicios y todas las consideraciones que debemos tomar en cuenta para hacer una importación fácil y sencilla. Tendremos una breve introducción y cosas que tenemos que hacer antes de la importación, durante el trayecto de la importación y después de la importación. Todo esto está enfocado a dueños de negocio, principalmente que estén empezando a hacer importaciones o exportaciones, más que nada. También, bueno, por ejemplo, aquí está Joana, que maneja un área de importaciones de Interflow. Por ahí nos dio mucho gusto verte, Joana. Entonces, ejecutivos como Joana que estén también manejando áreas de importación, les vamos a estar dando información práctica y conocimientos prácticos para que realicen mejores estrategias al momento de hacer sus operaciones. Entonces, a De hecho, ver. Alan, trabajo el área de exportación. El área En de importaciones exportación. está en planta, pero me uní a su webinar porque sí me interesa debido a que no manejo el área. Sí me gustaría involucrarme cuál es el proceso. En caso de que me llegue a tocar cubrir esa área en algún momento, pues tener conocimiento. Súper bien. Excelente. Interflow, pues, importante empresa de racks que llevan siendo clientes nuestros ya 5 años, ¿verdad? Ya tenemos un rato ahí trabajando con ellos. Y bueno, pues creo que el perfil de participante está muy bien definido y el perfil de la información también, información práctica que realmente les haga mejorar sus procesos, ¿verdad? Entonces, pues vamos dando inicio. Estas son las partes antes de la importación. En Grupo Agras decimos que el secreto del éxito de toda operación de importación o exportación está en la planeación, en la debida planeación que hacemos antes de comprar el producto en el exterior y poder darle esa trazabilidad desde que sale de la bodega de nuestro proveedor hasta que llega hasta nuestras bodegas en México, ¿no? Por así decirlo. Los pasos que tenemos que evaluar antes de la importación es el hecho de tener un buen socio, un socio, un integrador logístico que nos pueda ayudar a manejar lo que es la importación como tal. Puede ser nuestro agente aduanal, puede ser una empresa como Grupo Agras, como nosotros que somos un integrador logístico, el cual la definición de integrador logístico es una empresa que realiza la suma de voluntades entre todas las empresas que se involucran en el proceso de importación o exportación. Dentro de nuestro grupo tenemos agentes aduanales, tenemos navieras, que son las dueñas de los barcos que transportan la mercancía, tenemos operadores o alianzas con operadores en los puertos, que son estas compañías que nos ayudan a controlar las maniobras de la carga dentro del puerto al que llegue la mercancía. Entonces, un integrador logístico realmente te administra todo el proceso de importación desde que sale de la bodega del exportador hasta que llega a la bodega del importador. Nosotros como Grupo Agras funcionamos como un integrador logístico, ya que integramos toda esa cadena de proveedores y le entregamos al cliente o al dueño de negocio un servicio completo donde con una sola llamada puede ver cuál es el verdadero estatus de su carga. Está comprobado que una empresa pyme se ahorra un 30% de su costo logístico si subcontrata este servicio. Es decir, una empresa pyme, al subcontratar este servicio, ya se está ahorrando un 30% de su costo logístico. Las empresas transnacionales trabajan de manera diferente. Pueden incluso tener a la agente aduanal de forma interna en sus instalaciones y es mucho más eficiente porque tienen demasiado volumen. Sin embargo, una empresa pyme, pues a lo mejor puede que no se le justifique tanto el poner a algún licenciado en comercio exterior o contratar a un agente aduanal, pues para que lo tenga dentro de su compañía, cuando las operaciones o el volumen de las operaciones, pues no es tan relevante.
Entonces, la necesidad de tener un integrador logístico que conozca los documentos, que conozca las regulaciones y restricciones de nuestro producto, es de gran utilidad al momento de empezar a planear la importación. Colocamos aquí algunas fuentes de investigación de proveedores. La más famosa es Alibaba. Nosotros trabajamos bastante con Alibaba porque es una plataforma muy buena, con alta confiabilidad y está especializada en Asia, ¿verdad? Pero también tenemos algunas como Made in China, AliExpress y B2B Manufacturers, que son algunas otras plataformas donde podemos empezar a investigar proveedores a nivel mundial, no solo de Asia, para poder elegir un proveedor confiable. Existe todo ese mito y a veces es realidad del hecho de que hay bastantes compañías pues que suben fotos a Alibaba o a estas plataformas de sus fábricas o de sus oficinas, y realmente muchas compañías no existen. Muchas compañías son solamente brokers que están ahí, bueno, haciendo la intermediación entre las fábricas y los clientes, y por eso nosotros como profesionales en esto recomendamos siempre trabajar con estas plataformas certificadas que ya tienen a los proveedores incluso certificados con algunas licencias de exportación y que nos pueden dar mayor confiabilidad al momento de solicitar cotizaciones o solicitar muestras. También tenemos la opción, por ejemplo, en Grupo Agras, de hacer las auditorías a los proveedores en Asia, que son servicios ya muy especializados, donde vamos a la empresa en China, auditamos toda la compañía, revisamos pues quiénes son los directores, quiénes son los gerentes, dónde están sus instalaciones, comprobamos que el número de empleados sea el que ellos dicen y revisamos, bueno, que el producto tenga la calidad. Son servicios ya un poco más especializados que nos ayudan a comprobar la confiabilidad del proveedor que estamos eligiendo en el extranjero. También están otros servicios como lo que es el examen previo, que esto ya va un poco más allá y se trata del examen del contenedor como tal. O sea, cuando el exportador, por ejemplo, en estos ejemplos de China, cuando el exportador termina el pedido y llena todo el contenedor, mandamos un equipo de auditores que revisan todo el contenedor y en ese momento estamos reportándole al importador todo lo que es el embarque, cómo viene, de qué color, si es la calidad que pidió. Y bueno, todos estos instrumentos suman a el reto de encontrar proveedores confiables en el extranjero. Estas son las plataformas que nosotros recomendamos y con las cuales nosotros brindamos servicios de búsqueda de proveedores también en el extranjero. Estos son los pasos previos a la importación. Una vez que ya tenemos proveedor, una vez que ya tenemos todo el producto elegido, que ya tenemos el contenedor, el producto, el precio, es necesario definir un Incoterm. Los Incoterms son los términos internacionales de negociación. El más común lo vemos aquí, que es el EXW. Ese es el Incoterm más fácil, que es puesto en fábrica, y aquí no tenemos ninguna responsabilidad. Como exportadores podemos vender ex-works, y eso significa yo termino el producto, te lo pongo en mi fábrica y tú te encargas cómo llevártelo. Como importadores, pues sí nos estaríamos metiendo en un problema, porque si nuestro proveedor, en el caso de Asia, nos está colocando el producto de forma ex-works, pues tenemos que hacer toda la gestión para recoger el producto en el extranjero y traerlo hasta nuestras bodegas en México. Entonces, un ex-works sí es muy bueno, pero también requiere de un buen integrador logístico, un buen socio que nos maneje la logística y que nos permita realizar todo ese proceso de importación. Están después del ex-works los Incoterms que son del grupo de la F, donde tenemos el famoso FOB, el que es Free On Board. Este Incoterm es de los más utilizados en el mundo del
del comercio internacional, porque en este Incoterm, el FOB, yo como exportador me encargo de mandar el producto hacia el puerto del cual lo vamos a despachar y de ponerlo arriba del barco. O sea, de hacer todas las maniobras necesarias para poner el contenedor o el producto arriba del barco. Y esto va a implicar a lo mejor un despacho aduanal de exportación, pagar las maniobras en el puerto y hacer toda esa gestión para dejarlo arriba del barco. Una vez que yo dejo el contenedor arriba del barco, ya terminó mi responsabilidad. Los Incoterms nos definen responsabilidades y riesgos y costos también. Es decir, en el Incoterm definimos qué es lo que paga el exportador, qué es lo que paga el importador y qué riesgos paga el importador en el caso de algún riesgo, de algún percance y qué riesgos paga el exportador. Entonces, definimos las responsabilidades y esto nos ayuda a tener una transacción más sana. Les voy a poner un ejemplo. Si negociamos una exportación FOB y nosotros subimos la carga hacia el barco y lo dejamos FOB, pero en el trayecto en el mar el barco se incendia o choca con otro barco y se daña nuestro contenedor, pues entonces ya es responsabilidad de nuestro importador, porque nuestra responsabilidad terminó cuando dejamos la mercancía arriba del barco. Entonces, estos Incoterms del grupo de la F realmente son muy útiles porque nos definen responsabilidades y riesgos hasta cierto punto en los puertos y en los buques. Tenemos otros Incoterms que son del grupo de la C, en los cuales estamos incluyendo más servicios. Por ejemplo, un CIF, que también es muy utilizado. Estoy agarrando los más comunes, pero si tuvieran dudas sobre algún otro de estos términos, podemos abundar también en los demás. De este grupo de la C, tenemos los CIF, que es donde yo como exportador, si voy a exportar un contenedor, lo que puedo hacer es negociar con el importador y decirle, oye, esto te lo voy a vender CIF, y eso significa que le voy a incluir el flete hasta el destino. Entonces yo pago el flete hasta entregárselo en el lugar convenido, y también le voy a incluir el seguro. CIF significa Cost Insurance Freight, o sea, costo, seguro y flete. Entonces, este Incoterm CIF pues es muy utilizado porque le quitas liberas de problemas al importador al tú pagarle el flete de la mercancía para entregárselo en su país, y no solo eso, sino que también asegurarlo. Entonces, el CIF también es muy usado en el comercio internacional, en el transporte marítimo total y en el transporte aéreo también se está utilizando. Luego tenemos ya también Incoterms un poco más integrales. Ya vienen aquí los famosos puerta a puerta o los entregado en terminal o en el aeropuerto, o incluso uno que es el DAP, que es Delivery at Place, que es donde le dejamos prácticamente el producto puesto en su bodega a nuestro cliente. O sea, nosotros hacemos todo el trayecto desde nuestra bodega como exportadores hasta la bodega de nuestro cliente y nos hacemos responsables de que le llegue bien su producto. Desde nuestro punto de vista como profesionales en la materia, la verdad es que nosotros recomendamos a los importadores que importen ex-works para que tengan la posibilidad de contratar una empresa que les haga una correcta planeación y que les defina tiempos y costos, y que exporten de manera FOB. O sea, la sugerencia de Incoterm siempre va a ser para importaciones, ex-works, para que puedas controlar tiempos y costos, y como exportador, que puedas exportar FOB. Entonces, estos son los principales Incoterms que estamos utilizando en el transporte, más que nada el marítimo y el aéreo. Hablando de transporte, siempre vamos a tener el reto de qué transporte o qué tipo de transporte vamos a elegir para importar o exportar nuestro producto. Hay tres tipos de transportes de los más utilizados en el comercio internacional, y que es el aéreo, es
es uno de los más comunes, pero el más utilizado es el marítimo. 85% de la carga a nivel mundial se mueve en transporte marítimo. Ese es un dato duro y es un dato real, ¿no? De la Organización Mundial de Carga. Es el transporte que más contenedores mueve y ahorita, bueno, pues estamos atravesando un fenómeno post-pandemia en el cual las tarifas del transporte marítimo pues han crecido hasta 800%, ¿no? La tarifa más cara que podíamos ver hace 3 años de un contenedor de Asia hacia México era de $5,000. Ahorita estamos viendo tarifas de 18, de $20,000. Incluso hay fletes entre China y Estados Unidos de hasta $25,000 por todo lo que es el desorden que tiene la industria en temas de transporte marítimo. ¿Cómo elegimos el transporte que más se adecua hacia nosotros? Puede ser un transporte marítimo, puede ser transporte aéreo o, si nos lo permite nuestra geografía, lo que es el transporte terrestre. En el caso de Grupo Agraz, nosotros tenemos tránsitos desde Canadá hasta Panamá de forma terrestre. Entonces podemos manejar ese tipo de tránsitos de forma terrestre, atravesando varios países en una modalidad que se llama tránsito interno. Entonces, si yo tengo una exportación, vamos, de Guadalajara, que es la ciudad donde estamos nosotros, hasta San José, Costa Rica, pues yo puedo manejarla terrestre, pero depende del volumen de carga que yo voy a exportar o a manejar. El transporte terrestre nos permite hacer algo que se llama consolidación, en el cual si yo tengo pues 2 tarimas o 4 tarimas de televisiones, por poner un ejemplo, lo que puedo hacer es estas 4 tarimas, como no es mucho volumen para llenar un tráiler, pues puedo mandarlas consolidadas desde Guadalajara hasta San José, Costa Rica. Entonces, eso lo puedo hacer si tengo más de 10, de 20 tarimas, entonces a lo mejor ya se justifica el llenar un tráiler. Pues puedo contratar un tráiler completo para hacer la exportación desde de Guadalajara hasta Centroamérica. Pero esto lo voy a definir en base al volumen y en base a los costos. Porque citando este ejemplo, también puede ser pues, que me vaya desde Guadalajara al puerto de Manzanillo, que está en el Pacífico, cargar el barco en Manzanillo y de ahí mandarlo a Centroamérica y entregarlo en Puerto Quetzal, en Guatemala, y de ahí bajarlo hasta Costa Rica o entregarlo directamente en Puerto Limón en Costa Rica. Entonces, son diferentes estrategias para las cuales lo que necesitamos es conocer nuestro producto, conocer el volumen, que es algo muy importante. No es lo mismo mandar una tarima que mandar 20 tarimas. La realidad es que se involucran muchas cosas y depende el tipo de producto. También depende el valor del producto. Si vamos a traer joyas de Francia, pues lo mejor sería el transporte aéreo, ¿verdad? Porque aunque tenemos un valor muy alto, pues tenemos poco volumen. Entonces, aquí lo ideal sería esas joyas, subirlas a una compañía, pues como FedEx, como Aeroméxico, que tiene una línea de carga y las vuelas. Entonces, puedes volar ese tipo de productos más sensibles con un servicio aéreo y tienes una mayor ventaja y mayor seguridad, que también es otro factor a tomar en cuenta para lo que es la elección del tipo de transporte. Un transporte marítimo, pues sí nos sirve para mucho volumen, para traer toneladas, pero a lo mejor si lo consolidamos puede que estemos poniendo en riesgo la seguridad del producto, porque viene con otras cargas y se mueven y en el barco hay mucho movimiento, y después tenemos lo que son las maniobras en los puertos, en donde también se puede poner en riesgo nuestro producto. Entonces, si es un producto que requiere bastante seguridad, lo mejor es contemplar el transporte aéreo, pero hay que estar conscientes que el costo es mucho mayor. Entonces,
para elegir qué tipo de transporte nos conviene más, es necesario contemplar esos tres factores: seguridad, costo y volumen. O sea, qué es lo que vamos a importar, el tipo de producto, porque a lo mejor puede haber productos que sean muy sensibles a la humedad y definitivamente no nos conviene traerlos por mar, ¿verdad? Definitivamente tenemos que pagar el transporte aéreo porque el producto es sensible a la humedad. Entonces, lo que le sugerimos nosotros es hacer una buena investigación sobre nuestro producto y sobre cuáles son las condiciones que tiene que tener para ser transportado. Voy a compartirles aquí algunos de los documentos. Por ejemplo, aquí con permiso de nuestros clientes, nos permitieron compartir algunos documentos que son esenciales para el transporte, para cada tipo de transporte. Por ejemplo, esta es una guía aérea o AWB, es una Airway Bill. Y esta, bueno, es una guía aérea que normalmente se usa en el transporte de carga y es el documento oficial para mover carga de forma aérea. La AWB nos tiene que mostrar lo que es quién es el exportador, el shipper, el consignatario, que es el importador, y nos tiene que dar también todo lo que es la descripción de la mercancía y las regulaciones que tiene para su transporte. También nos tiene que dar lo que es las dimensiones y el peso del producto y cuántos kilos tenemos, y lo más importante, lo que es el peso cargable, o sea, cuánto nos va a costar y el flete de este producto. Aquí, por ejemplo, tenemos un producto que es y que, bueno, trae aquí una anotación que dice, ya trae un certificado incluido, trae lo que es también el aeropuerto de origen. Viene de Mumbai y viene para Guadalajara, sale de Mumbai y llega a Guadalajara, trae todas las especificaciones de la moneda en la que se está pagando el flete, que es dólares, y también tiene lo que son el peso. Aquí estamos hablando de 70 kilos, 70 kilos de peso cargable, y viene la tarifa, $290 por kilo. Entonces viene también aquí el total del flete. Más abajo nos indica la guía aérea, que es un flete prepagado, viene prepaid, $20,300, y vienen otros cargos, traemos de otros cargos $425, y también, bueno, ya lo que es el flete final. Entonces, esta es una guía aérea, normalmente la emitimos nosotros, los agentes de carga, con ayuda de la aerolínea en su caso, y este documento pues nos muestra las principales características del producto que estamos enviando. Este es el documento oficial para el transporte de carga aéreo. En el caso del transporte marítimo tenemos el Bill of Lading o comúnmente llamado BL. Este es de una operación que viene de China, también de uno de nuestros clientes que muy amablemente nos permitió compartir esta información. Entonces, los formatos son muy similares. Tenemos un consignatario, que es el propietario de la mercancía. Tenemos el shipper, que es el exportador. Aquí está el exportador, y tenemos el notificante. Son las tres primeras partes del BL. Este notificante es la persona a la cual se le va a notificar cuando llegue el producto al puerto de destino. Entonces, hay otros espacios también, pues que a veces no se llenan, como por ejemplo el forwarder. Si hubiese un forwarder que estuviese coordinando esta operación, el número de booking y el número de BL. Este es importantísimo, el número de BL, porque es el número con el cual se va a liberar el contenedor cuando llegue al puerto. Tenemos también el buque y el número de viaje. Aquí tenemos el buque, que es el Cape Pioneer, y el viaje, que es el 0914. Entonces, son datos importantes para tener una correcta trazabilidad
y un seguimiento de lo que es la importación. El puerto donde se cargó esta mercancía es Quindao y el puerto de descarga es Manzanillo. También importante colocar los puertos correctos, ¿verdad? Después tenemos ya la descripción del producto. Aquí tenemos que es un contenedor de 20 pies, que tiene 22 paquetes y bueno, pues tiene material de plástico, son algunos paneles y bueno, su destino final es en Aguascalientes. Pues aquí viene ya el tipo del contenedor. En esta parte viene también el número de contenedor. Aquí está. Este es el número de contenedor, que es importante al momento de liberar el contenedor en el puerto. Entonces también vienen las condiciones de pago del flete. Y este es el BL, que es el documento más importante en el transporte marítimo. Hicimos demostrar algunos documentos para transmitirles la idea general de cada tipo de transporte. En el transporte terrestre se utiliza la carta aporte, pero la carta aporte realmente es un formato libre, lo hace cualquier compañía. Aquí improvisamos una, la inventamos, le pusimos la patita SADCB. Entonces, esta es una exportación desde esta compañía mexicana a una compañía en Guatemala. Esta carta aporte, los formatos son libres. Con cada compañía de transporte que contratemos un servicio de este tipo, vamos a estar teniendo formatos de carta aporte diferentes, aunque muchos son muy similares en el tipo de información que presentan. Por ejemplo, en esta exportación que inventamos de la patita hacia multitubo, lo que estamos haciendo es simular una operación en la cual el país de origen es México, lo mostramos, tenemos país de destino que es Guatemala, lugar de descarga, bodega del cliente, aduana de salida, Ciudad de Hidalgo, aduana de ingreso en Guatemala, Tecunumán, México, y bueno, las placas y la licencia y hasta el nombre del operador que va a cruzar todo lo que es el país para llegar hasta Guatemala, ¿no? También incluimos lo que es números de factura y la descripción de los productos que estamos transportando. Igual también el costo del flete. Entonces, aquí rápidamente, amigos, le estamos presentando los 3 documentos más importantes en el comercio internacional: carta aporte para el transporte terrestre, el BL para el transporte marítimo y su interpretación, y la AWB o Airway Bill, que es la guía aérea para el transporte de carga. Y bueno, con eso nos pasamos a la siguiente parte, que ya son los documentos al momento de que llegue la operación. Cuando llegue el embarque o el producto hacia la aduana, o antes de que llegue, más bien, tenemos que tener preparada la siguiente documentación. Vamos a suponer que somos importadores. Como importadores tenemos que tener un registro en el padrón de importación. Entonces, el padrón de importadores, el cual nos va a solicitar una constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, poder notarial, lo que es la cédula de nuestro RFC, todo eso para tener nuestro padrón de importadores si vamos a hacer una importación. Sobre el producto, en cada operación que vayamos a contemplar para importación, lo más importante es la factura. La factura tiene que estar en inglés o en español sobre el producto que vamos a importar. El packing list, el packing list es comúnmente llamado lista de empaque, y es importante porque nos va a mostrar la cantidad de paquetes y número de cajas, dimensiones y pesos de la mercancía que vamos a importar. Entonces, con esta lista de empaque se determina normalmente el valor del flete, ya sea en transporte marítimo o aéreo. También la ficha técnica. La ficha técnica nos la va a pedir nuestro agente aduanal para poder clasificar el producto y determinar regulaciones y restricciones arancelarias o no arancelarias. A lo mejor si vamos a importar una computadora, pues puede que tengamos una regulación no arancelaria, que es una regulación de etiquetado, en el cual hay que ponerle la cantidad de energía que consume, los volts que consume y cómo debe de tratarse esa computadora.
pero tal vez esa sea una regulación no arancelaria porque no estamos pagando aranceles. Puede que tengamos una restricción a la importación de computadoras que nos diga que tenemos que pagar un 10% de arancel, entonces ya esto nos sirve para determinar ese impuesto y nosotros estar listos para que al momento de que llegue la computadora a la aduana de despacho de importación, nos sea posible pagar los impuestos y después de pagar los impuestos poder liberar la mercancía sin ningún inconveniente. Los mayores problemas que recibimos en Grupo Agraz de nuestros clientes es por gente que no realizó la debida planeación de su importación y que compró algo, lo importó, le llegó al aeropuerto de Guadalajara, en nuestro caso, que es la aduana donde más nos llegan este tipo de situaciones, y resulta que cuando llegó a la aduana no lo puede despachar de importación porque el producto no cumple con las regulaciones y restricciones de importación o exportación. Tenemos casos de clientes que nos llaman todos los días, porque esto sucede diario, lamentablemente, donde nos llaman y dicen, oye, tengo una mercancía retenida en la aduana y no me la quieren despachar y quieren que lo regrese a su país. Y pues nosotros empezamos a hacer un cuestionamiento, le decimos al cliente, oye, ¿por qué no te lo quieren despachar? Dice, pues porque es un medicamento, me están pidiendo un permiso de COFEPRIS. Entonces, bueno, nosotros tristemente le decimos al cliente que necesita tramitar ese permiso antes para poder importarlo y que esa muestra no va a poder ser despachada. Hay ocasiones donde el producto sí se puede despachar, entonces la compañía por la cual hizo la importación de su producto, nos cede a nosotros el poder para hacer el despacho de esa importación y en ese caso nosotros podemos atender lo que es esa liberación y sacar el producto de la aduana. Sin embargo, es mucho mejor que antes de realizar una compra en el extranjero, estemos listos primero con nuestra situación fiscal, nuestros documentos fiscales, y después con lo que es la parte comercial, que es tener una factura, tener una lista de empaque y tener una ficha técnica de nuestro producto. Son 3 documentos muy sencillos, pero que nos pueden definir si nuestra mercancía se queda atorada en la aduana o si se libera de una forma fácil y sencilla. Durante la importación, ya cuando estamos metidos en el proceso de importación, pues, ¿qué es lo que sugerimos nosotros? ¿O qué es lo que nosotros hacemos con nuestros clientes? Más que nada es la parte del seguimiento al embarque. Durante un proceso de importación, volviendo al ejemplo de Asia a México o de lo que es China a México, pues nuestro producto va a pasar por muchas manos, nuestro contenedor va a pasar por un proceso de arrastre terrestre desde la bodega del exportador hacia el puerto, digamos que va a salir de Shanghai, llega a Shanghai y empezamos con un proceso de despacho de exportación en el cual se hace un despacho de exportación en China con alguno de nuestros corresponsales, subimos el contenedor al barco en Shanghai y entonces empezamos a realizar la trazabilidad del contenedor por medio de la naviera para revisar el estatus y ver cómo va avanzando nuestro contenedor en el mar. Entonces, ese es el correcto seguimiento. Es necesario dar un correcto seguimiento porque antes de que llegue el contenedor al puerto, en este caso si viene para México y va a llegar a Manzanillo, entonces lo que tenemos que hacer es una semana antes de que llegue, empezar a gestionar lo que es la liberación del contenedor con la naviera. Ojo, durante el trayecto del contenedor en el mar, el contenedor es como si fuera propiedad de la naviera o más que nada responsabilidad de la naviera. Por eso cuando toque puerto, el puerto mexicano, nosotros tenemos que hacer lo que es un proceso de revalidación en el cual hablamos con la naviera, le presentamos la documentación en el cual el importador nos hace responsables del despacho aduanero y mediante ese proceso nosotros liberamos lo que es la carga de la responsabilidad de la naviera y podemos pasar al siguiente proceso, que es el despacho aduanal de importación. En el despacho aduanal de importación, pues tenemos que hacer los pagos. Previamente ya se determinaron las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias, ya sabemos qué es lo que hay que pagar. Entonces realizamos los pagos del sistema de
del SAT y empezamos a gestionar el despacho. El despacho de importación pues tiene sus ciertos tiempos, se hace primero un examen previo de la mercancía cuando llega al puerto, en el cual nosotros como agentes aduanales vamos al puerto, abrimos el contenedor, contamos todo lo que es la carga, le reportamos al importador, le decimos, oigan, oye importador, pues sí llegó la mercancía, llegaron tantas cajas, llegaron en buen estado, o ¿sabes qué? Llegó de más, llegó de menos, o no te llegó. Es nuestra responsabilidad, vamos a tener que estarle informando al importador de cómo llegó su carga, porque en base a ese examen previo, a esa revisión, nosotros vamos a integrar toda la documentación y vamos a presentarla ante la aduana para poder realizar el despacho de importación. Al momento de integrar todo lo que es la documentación, presentamos ya los documentos, hacemos los debidos pagos y entonces metemos nosotros un transporte al puerto para sacar la mercancía y hacer el proceso de despacho de importación. Entramos a la almacenadora, cargamos la mercancía y la sacamos a través de los filtros que tiene la aduana para hacer este tipo de despachos. Esto es lo más importante que tenemos que hacer nosotros como integradores logísticos durante un proceso de importación. Aquí hablamos un poco más sobre el despacho. Y bueno, una vez que llega lo que es la mercancía a la bodega de nuestro cliente, pues tenemos que empezar a contemplar ya lo que es los mecanismos de distribución. Es decir, del puerto, en el caso del ejemplo de la importación de Manzanillo, sacarlo del puerto, mandarlo ya sea a un centro de distribución, a un CEDIS o a la bodega del importador como tal, ya entran ahí otros pequeños detalles que son más que nada de una logística interna, pero que se tienen que contemplar. Por ejemplo, tenemos clientes nosotros en Grupo Agraz donde les entregamos la mercancía y tienen algunos patios para hacer las maniobras. Llega nuestro tráiler, bajamos la mercancía y les entregamos en una hora. Y tenemos otros donde pues llegamos a una bodega y nos está esperando una cuadrilla de gente donde se baja la mercancía de forma manual, caja por caja, y entonces nosotros tenemos que estar contemplando 2 o 3 horas de entrega porque la situación o las condiciones de la importadora así lo ameritan, ¿no? Entonces, por eso hicimos de colocar este slide aquí, porque es necesario saber el cómo vamos a descargar la mercancía o cómo la vamos a distribuir después de sacarla del puerto. Aquí pusimos esta frase, dice, lo que no se mide no se mejora. Nosotros en Grupo Agraz, de cada operación de importación de nuestros clientes, estamos midiendo todo lo que fueron los tiempos y los costos de la operación y vamos haciendo un comparativo de cada operación de tiempos y costos con el fin de poder empezar a mejorar y a volver más eficientes las operaciones de importación de nuestros clientes. Siempre estamos haciendo ese tipo de comparativos. Oye, en la operación 1 el flete marítimo costó tanto, en la operación 2 nos costó tanto y nos tomó tanto tiempo, entonces vamos haciendo ese tipo de evaluaciones de cada operación y a través de un proceso de mejora continua vamos creando la operación ideal para nuestro cliente y no solo la más ideal, sino la más eficiente para reducir costos y tiempos en los procesos de importación, que ese es el fin de un buen integrador logístico, ¿no? Hacer la logística más eficiente, aunque se salga del sentido común, porque luego en temas de logística internacional el sentido común pues se queda de un lado. Tenemos clientes que exportan de Guadalajara a Estados Unidos y hay que entregar en el estado de California y a veces decimos, oye, pues podemos cargar un contenedor aquí en Guadalajara, mandarlo por todo el Pacífico, cruzarlo por Tijuana y entregar en California. Y tal vez pensamos que eso es lo más barato porque es lo más directo, pero resulta que tenemos más tránsito hacia Laredo y
y lo mandamos a Laredo, lo cruzamos por Laredo, del lado americano lo descargamos en una bodega y de ahí lo reexpedimos hasta California y parece que estamos rodeando más, pero en temas de costos y tiempos viene siendo a veces hasta más rápido por la disponibilidad y los costos, ya que es una ruta más transitada. Ese es un ejemplo típico que nos pasa aquí en el día a día de lo que es nuestra compañía y son cosas donde el sentido común sale de la jugada y tenemos que hacer mejores estrategias para que la logística sea más barata y sea más eficiente. Entonces, por eso pusimos esta plantilla de medir y evaluar. Como dueños de negocio, siempre estamos pensando en cómo hacer que la importación sea más rentable, que ahorita tenemos también algunos formatos que les van a compartir mis compañeros sobre cómo empezar a medir que la importación sea rentable y saber cuánto nos cuesta el producto puesto en Asia y cuánto nos cuesta puesto en México, ¿sí? En el caso de la importación de México, pero aplica para cualquier país del cual vamos a importar, porque como importadores, pues queremos saber cuál es el precio de mercado y cuál es el margen que vamos a tener después de todos los costos logísticos.